Bueno, hola a todos, muchas gracias por estar aquí hoy. La idea es escuchar a Diego, que es investigador del laboratorio de Arqueología del Paisaje y Patrimonio del Uruguay. Buscaremos un nombre más sencillo. La Universidad de la República del Uruguay. Él ya prácticamente todos lo conocen, es un colaborador ya del instituto y aquí nos trae novedades de los avances de su investigación en Antártida para discutir y ayudarlo en este proceso de configuración de esta etapa del proyecto. Bueno, gracias. Chao. Bueno, primero que nada, muchas gracias por... ¿Cierro? ¿David? ¿Sí? Primero que nada, muchas gracias por recibirme una vez más. Ya soy un habitué de este lugar, casi como de la casa, me siento. Yo sé que no. Debería, ¿no? Bueno, el otro día estaba pensando cuál fue la primera vez que vine a Santiago no era el Incipit, pero fue hace 18 años. Fue la primera vez que conocí una parte del laboratorio, no me acuerdo cómo se llamaba en aquel momento, LAPA, Padre Sarmiento, ahí ya me perdí con los nombres. Pero bueno, eso hace que me sienta muy, muy cómodo en este lugar. Bueno, un poco la idea de hoy es, muy brevemente, presentar algunos de los avances que hemos tenido con el proyecto de arqueología en Antártida. Contexto bastante original para hacer arqueología, si bien acá tenemos a Jimena, que fue una de las precursoras en estos temas, pero la arqueología en Antártida y las humanidades y las ciencias sociales en la Antártida siguen siendo disciplinas bastante aisladas y han habido muy pocos desarrollos en este sentido. Y eso también genera una cierta originalidad en la forma en la que presentamos los resultados. Bueno, primero que nada, si bien seguramente con Jimena y ya hemos estado conversando mucho sobre estos procesos, lo primero que hay que ver es cómo se ha construido la historia antártica, ¿no? Cuál es el uso político que se ha hecho de ese proceso de construcción del imaginario antártico, ¿no? Y cuando nosotros hablamos sobre la Antártida, hablamos básicamente o nos referimos a nivel de construcción de ese imaginario en este tipo de paisaje, ¿no? Un lugar vacío, un lugar aislado, un lugar hostil. Y han habido muchos procesos, muchos esfuerzos para construir esta imagen, este ideario antártico. Y esto justifica también y se refuerza a partir de la construcción de un relato vinculado a la heroicidad y vinculado a la construcción de un relato nacional, ¿no? de posicionamiento de diferentes estados en la construcción de esa historia antártica. Y bueno, y a partir de esa construcción es que cada estado justifica su posicionamiento o su pertenencia en este territorio, ¿no? En esta área, ¿no? Esto es hacer arqueología o desarrollar un proceso de reconstrucción o resignificación de la historia antártica es analizar los procesos geopolíticos de construcción de esa historia, ¿no? Que es quizá única en el mundo por la forma en la que se ha ido configurando. Pero previo a esa construcción de ese relato heroico y nacional, hubo diversos procesos, porque sería difícil hablar de un solo proceso, pero han habido diversos procesos de explotación de sus recursos naturales, ¿no? Cuando hablamos sobre cómo fue el proceso de descubrimiento de la Antártida y pensamos en las primeras exploraciones y esos procesos de avance, esa perspectiva olvida 80 años de historia previa que han estado vinculadas a la explotación de sus recursos. Es decir, la Antártida
previo a la construcción de ese relato heroico y nacional, fue un lugar más, un coto más, o varios cotos más de casa, vinculados al avance del capitalismo y al avance de la explotación de recursos en el sistema moderno de avance del capitalismo, ¿no? Esos primeros momentos de explotación de recursos están directamente relacionados con la explotación lobera, la explotación lobera en términos generales, pero la explotación de mamíferos marinos, ¿no? Lobos marinos, elefantes marinos, focas. Y bueno, acá tenemos una primera imagen de ese proceso de explotación que lógicamente era parte de un sistema de explotación regional y mundial de este recurso que tenía un lugar, que tenía mercados muy dinámicos, que ahora vamos a ver un poco cómo funcionaba en ese momento. Pero bueno, acá vemos una primera representación de esas actividades que se realizaban en estos contextos de explotación lobera, ¿no? Esto es un grupo de loberos, es una ilustración de Edmund Fanning de principios del siglo XIX. Edmund Fanning fue un lobero británico que generó una primera descripción de esas actividades y de esos contextos de explotación lobera que a nosotros nos permiten ver una primera, desde la perspectiva arqueológica, nos permiten tener una primera idea de la materialidad que nosotros podemos llegar a tener en los sitios, ¿no? De las actividades, del tipo de recursos que eran explotados o que eran consumidos en esas actividades, ¿no? Entonces ahí ya tenemos, por ejemplo, aquí hay una vértebra de ballena, es decir, ahí se empiezan a integrar un conjunto de elementos que nosotros ya podemos nos permiten ir construyendo una idea del contexto. Ahora vamos a hablar un poco del mercado vinculado a la explotación lobera en ese momento. Esto es un análisis que hizo Marcelo Mayorga, que es un historiador chileno que ha trabajado mucho, ha profundizado mucho en el conocimiento de los procesos de explotación lobera y ballenera, principalmente en el sur de Chile. Pero nos sirve a nosotros desde esta perspectiva de aislar a la Antártida como un espacio externo al resto del mundo, ¿no? La Antártida en ese momento era un lugar más, seguramente desde una perspectiva simbólica, la Antártida era más próxima o era más cercana en ese momento que hoy, digamos, es decir, era percibida como un espacio más cercano en ese momento que actualmente. Entonces, bueno, para ver muy rápidamente un poco las características que tenían los circuitos de los barcos loberos en ese momento y las características y algunas de las características del mercado lobero para el momento, teníamos dos orígenes bien marcados, que eran los loberos norteamericanos, estadounidenses, y los loberos ingleses, ¿no? Un poco los circuitos de los loberos norteamericanos en ese momento, en momentos algo previos al descubrimiento de las islas Shetland del Sur, que es la primera área de descubrimiento antártico. Pero bueno, más o menos para tener una idea de cómo eran los circuitos de los loberos, salían de los puertos de Nueva Inglaterra, pasaban por Cabo Verde. Este era un lugar de paso muy importante porque era donde ellos obtenían la sal que se utilizaba para la conservación de los cueros. Es interesante porque pasaban por Cabo Verde, si bien en los puertos de origen había sal, obviamente, era un determinado tipo de sal que permitía que los cueros fueran mejor conservados. Pasaban por varios puertos de Patagonia, Tierra del Fuego y de Pampas también, pasaban por el puerto de Montevideo. Después explotaban las islas del Atlántico Sur y las Malvinas, Georgias del Sur, Islas de los Estados. Y después los recursos obtenidos, es decir, la casa que lograban tener, la vendían en un puerto que había empezado a funcionar a fines del siglo XVIII, que es el puerto de Cantón, en China. Eso genera una demanda importante de este tipo de recursos que impacta
fuertemente en el precio, ¿no? El precio de las pieles del lobo marino en 1786 tiene un alto crecimiento, tiene un impacto muy grande la apertura del mercado chino a partir del inicio del funcionamiento del puerto de Cantón. Los loberos norteamericanos, si bien este circuito de Cantón lo siguen manteniendo, a partir de la sobreexplotación de ese recurso hay una reducción, y acá se ve en la reducción del precio de pieles, hay una reducción que deja de justificar que sigan yendo al puerto de Cantón con tanta frecuencia. Entonces hay una reducción de los viajes a China. Entonces se reduce, básicamente, a partir de 1815 se reduce bastante la circulación por el puerto de Cantón, y termina siendo los principales puertos de venta de ese producto, terminan siendo los puertos de Nueva Inglaterra. Los ingleses nunca tuvieron el puerto de Cantón como referencia para la venta de sus productos y refirieron específicamente, mayormente al puerto de Londres, y ahí a partir de la llegada a Londres hacían circular los productos que obtenían. Pero básicamente los circuitos eran muy similares, pasaban por Cabo Verde, tenían explotación en las islas del Atlántico Sur y después tenían, como los loberos norteamericanos, cotos de caza en el Océano Pacífico Occidental. Es decir, los cotos de caza eran relativamente similares entre los loberos norteamericanos y los loberos ingleses. Lo que difería eran los lugares de venta de esos productos, ¿no? Los loberos norteamericanos tenían un comercio mayor hacia China. Hay dos o tres momentos que son claves para entender un poco la fluctuación, que era bastante grande, la fluctuación de los precios de los cueros de lobo marino. Era la apertura del puerto de Cantón, como decía recién, y a fines del siglo XVIII se genera el descubrimiento de una tecnología importante de un señor que se llamaba Chapman, que inventa la forma. El principal cuero de lobo marino que era explotado era el de dos pelos. Hay un lobo marino que es el fur seal, que tiene dos tipos de pelo, dos niveles de pelo, dos capas distintas. Entonces, en este momento, a fines del siglo XVIII, se genera una tecnología que permite separar esos tipos de pelo, que el pelo de abajo era un pelo mucho más fino, mucho más suave. Entonces abre otro tipo de mercados porque se empiezan a fabricar prendas mucho más finas, mucho más caras. Entran otro nivel socioeconómico en el mercado, en la demanda de cueros del lobo marino. Entonces ahí hay otro impacto, un nuevo impacto en los precios de venta de esos cueros. Y aquí en 1820 se da el descubrimiento de la Shetland del Sur. Hay una reducción entre 1800 y 1820 del precio de los cueros del lobo marino a partir de la sobreexplotación y el inicio de la reducción de la oferta de cueros. Y en 1820, con el descubrimiento de la Shetland del Sur, se empieza a dar una nueva proyección, o se potencia nuevamente el mercado de cuero de lobo marino, que rápidamente se empiezan a reducir en el número y se ve ahí muy claramente cómo empieza a aumentar el precio. Hay un mercado que lo demanda, hay una reducción rápida de la oferta de cueros, entonces hay un aumento muy grande del precio de los cueros hacia 1830. Estos circuitos, ¿no? Principalmente los circuitos vinculados con el Atlántico Sur, empiezan a generar un conjunto de procesos sociales vinculados, y donde nosotros nos vamos a focalizar es en aquellos que están relacionados a la interacción entre los loberos y los grupos indígenas del Atlántico Sur. No, estos son tres sectores que presenta Mayorga también en su investigación, vinculados con lugares en donde a partir de la documentación se pueden establecer ciertos
contactos o se presentan algunos momentos de contacto entre loberos y grupos indígenas. Nada, un poco la idea aquí es mostrar un poco la diversidad de las parcialidades que tuvieron contacto con esos grupos, con los loberos. Esto es de la zona de las islas de Chiloé hacia el sur, es decir, es todo la Patagonia sur de Chile, el área patagónica chilena. Esta es un poco la parte la parte sur de las islas, y esto es el área de Tierra del Fuego, ¿no? Estos son los puntitos, los circulitos son diferentes evidencias de contacto con diferentes parcialidades que eran los Yagal, los Selknam, acá en Tierra del Fuego, los Aoniken. Los Aoniken son las parcialidades más australes de los grupos tehuelches, Guaycurúes, Cahuéscar. Es decir, un poco la idea era mostrar acá la diversidad de parcialidades que entraron en contacto con los loberos y el tipo de contacto que tuvieron, que aquí también están sistematizados. Hay muchos contactos de cooperación que demuestran cooperación, es decir, venta de productos. Los loberos demandaban a los grupos indígenas determinado tipo de productos, información sobre cotos de caza o hasta intercambios en términos de conocimiento para los sistemas de caza. Avistamiento, únicamente los momentos en donde se registraban avistamientos de grupos indígenas por parte de los loberos, y episodios de conflicto, es decir, los más oscuros en el episodio de conflicto, los medianos en la oscuridad son avistamientos, y los más claritos son episodios de cooperación. Es decir, hay una amplia gama de intercambios con grupos, con diferentes tipos de grupos y diferentes tipos de actividades o episodios, tipos de contacto. Esto genera un desarrollo del conocimiento que van produciendo los loberos sobre estos grupos indígenas. Esto es una imagen que genera Fitzroy sobre los grupos indígenas Guaycurúes. Fitzroy fue comandante del Beagle, del barco de Darwin. Es decir, empieza a haber un conocimiento, empieza a producir un conocimiento a partir de estos contactos. Y bueno, ya pasando a la evidencia arqueológica en las islas Shetland del Sur. Estas son el archipiélago de la Shetland del Sur. Los puntitos rojos son los sitios arqueológicos vinculados a presencia lobera en la Shetland del Sur, que han sido estudiados hasta el momento. Esto es un mapa generado a partir de un trabajo de Jimena de 2019, y le incorporamos algunos sitios de la península Fildes, que ahora vamos a focalizarnos un poco más ahí. Pero bueno, ya teníamos a nivel de antecedentes un conjunto importante de sitios que habían sido analizados a partir de la década del 80, del principio de los 80. Esta es la península Fildes, que era esto, ¿no? Esta es la isla Rey Jorge, o 25 de mayo, según quien la mencione. Esta es la península Fildes, y esta imagen es un poco el contexto arqueológico a nivel de antecedentes que teníamos al momento de empezar a desarrollar nuestro proyecto. Los colores, que no sé si los que están en el fondo ven, puse un poco la referencia acá, pero a nivel de sitios arqueológicos o de evidencia arqueológica que teníamos al momento de iniciar el proyecto, era bastante heterogénea, porque los sitios, Rubén Stesberg es un arqueólogo chileno que había empezado a estudiar estos sitios en la década de los 80, señaló varias estructuras y sitios de interés vinculados a presencia lobera, que después fueron vueltos a señalar por otros investigadores. Y entonces generábamos una duplicación de información que no sabíamos si eran diferentes sitios, o si era el mismo sitio mencionado dos veces, o si el sitio había sufrido algún tipo de desplazamiento, porque hay sitios que son estructuras
y hay sitios que están vinculados a la presencia de objetos que son más móviles y más inestables en términos de localización. Entonces ahí nosotros lo primero que generamos fue un mapeo del tipo de sitio y de quién lo mencionaba. Es decir, lo primero que queríamos ver era con qué tipo de información era con la que contábamos. Y en estos antecedentes, lo que nosotros íbamos a buscar, también lo fuimos a buscar, era la presencia de evidencia indígena previa. Y lo único que teníamos entre estos prácticamente casi 40 sitios que teníamos en los antecedentes, eran 2 menciones a posible evidencia indígena previa. Una en un sitio excavado por Ruben Stechberg, que es un sitio que se llama Cora, en Isla Desolación. Voy a volver al mapa. Isla Desolación, aquí el nombre es bastante ya ilustrativo. Y Ruben Stechberg había encontrado estos líticos o microlíticos en el sitio, que él los relacionaba con presencia indígena, hizo todo un estudio, en una publicación del 2013 hace todo un estudio tipológico, tecnológico y funcional de estos instrumentos, y los cuales por otros investigadores antárticos habían sido observados o se pensaba que podían ser chisperos de las armas de los loberos. Entonces, si bien era una primera posible evidencia de presencia indígena, lo que estaba faltando era parte de toda la cadena operativa. Es decir, estaban los instrumentos o los posibles instrumentos, pero no había referencia sobre los procesos de producción de los instrumentos, ni los lugares de abastecimiento o de la localización de las fuentes de aprovisionamiento de la materia prima, por ejemplo. Es decir, lo único que habían eran posibles instrumentos. Y después, un fragmento, una sola pieza, un fragmento de vidrio en el sitio Playa Sur de la península Bayers, que tenía estas sí claras evidencias de retoque. Era un fragmento de vidrio con evidencias de retoque, pero teníamos una sola pieza que había sido recuperada y registrada como vidrio retocado. Es decir, estas son las únicas 2 referencias que teníamos sobre evidencias de indígenas en los sitios antárticos. Entonces, a partir de esto, nosotros elaboramos una serie de objetivos para el proyecto de intervención que estaban relacionados con conocer los procesos iniciales de producción del paisaje antártico mediante el estudio de los sitios vinculados a actividades loberas, y como objetivos específicos era organizar y sistematizar la información arqueológica que teníamos para el periodo, eso que yo les mencionaba, localizar y reinterpretar las áreas de interés en relación a las primeras ocupaciones humanas, es decir, continuar localizando nuevos sitios, pero también reinterpretar los sitios que teníamos en los antecedentes, conocer las estrategias de aprovechamiento de recursos por parte de las poblaciones loberas, analizar las similitudes con los sitios que ya teníamos en los antecedentes dentro de las Islas Shetland, desarrollar nuevas líneas de análisis que permitan reinterpretar los procesos de construcción de la historia antártica, es decir, vincular lo primero que yo les mencionaba, cómo hacer una reinterpretación, un análisis crítico de estos procesos de construcción de la historia antártica con la nueva evidencia arqueológica, y construir y consolidar nuevas estrategias metodológicas para el desarrollo de ciencia en el contexto antártico. Es decir, cómo desde un proyecto de humanidades, ¿no? y específicamente arqueológico, se podían realizar aportes para el desarrollo de ciencia antártica, que es bastante específica. Entonces, a partir de estos objetivos empezamos a elaborar un conjunto o a incorporar un conjunto de principios conceptuales, es decir, un marco teórico que nos permitiera generar procesos de análisis y de interpretación durante todo el proceso. Entonces, bueno, utilizamos el concepto de paisaje, ¿no? como propone
Felipe, como producto sociocultural que digamos la objetivación sobre el medio en términos espaciales y la acción social material como imaginaria. Esto lo deben haber visto un montón de veces, pero incorporamos un conjunto de principios conceptuales que nos permitían a nosotros generar ese vínculo en la relación de los sujetos y los objetos en este contexto, ¿no? Entonces definimos el objeto a partir de una definición de un filósofo alemán, August Messer, como todo aquello hacia lo cual puede dirigirse la conciencia, es decir, elegimos un concepto de objeto suficientemente amplio que nos permitiera incorporar elementos de lo subjetivo. Acción, como una corriente de intervenciones causales, reales o observadas de seres corpóreos en un proceso continuo de acontecimientos en el mundo, es una definición de Giddens que Giddens propone en el 78. Y acá tenemos otros tres conceptos que también nos permitieron empezar a elaborar líneas de interpretación. Utilizamos el concepto de técnicas como el conjunto de medios instrumentales y sociales con los cuales los sujetos desarrollan su vida y producen paisaje, e intención y propósito como dos momentos distintos en la producción de esa materialidad, la intención como acciones desarrolladas en la práctica diaria y el propósito como aquellas ambiciones y proyectos a largo plazo. Es decir, la intención como el hecho fáctico de generar ese vínculo con la materialidad y el propósito como aquello que se relaciona con una estructura social y con una herencia de cómo desarrollar ese vínculo. Entonces, a partir de esto, desarrollamos una estrategia metodológica, ¿no? Que fue revisitar y registrar estructuras y objetos ya localizados, localizar nuevas áreas de interés a partir de la reinterpretación de ese contexto, desarrollar prospecciones remotas y directas, ahora vamos a ver algunas de ellas, e intervenir estratigráficamente sitios con alto potencial arqueológico a partir de esas prospecciones y de esa reinterpretación que estábamos haciendo de los sitios. Para esto, en este contexto fue clave, fundamental, incorporar tecnología para la localización y reinterpretación de los sitios, ¿no? Tuvimos la posibilidad, imagina que desarrollar procesos de prospección en contexto antártico no es sencillo como en otras regiones. Hay lugares que son muy difíciles de acceder, hay lugares que son muy difíciles para circular. Entonces, algo que a nosotros nos potenció bastante todos estos procesos fue trabajar con el Servicio de Sensores Remotos de la Fuerza Aérea Uruguaya, que nos fue generando un registro con muy buena resolución de las áreas donde nosotros estábamos desarrollando las prospecciones. Es decir, nos permitió tener una primera percepción de las áreas a prospectar y ir generando un proceso de conocimiento y de incorporación de esas áreas mucho más cercano. Ven que ni que hablar que el nivel de resolución que teníamos con esas imágenes, esta es un área que voy a presentar ahora, que se llama Flat Top, esta es la fotogrametría, el modelo fotogramétrico que nos generó la Fuerza Aérea, y un lugar que lo veíamos así, después de ese modelo lo veíamos así, es decir, nos permitió localizar estructuras y sitios con mucha mayor resolución. Y ahora voy a presentar un estudio de caso que me permite analizar específicamente el tema que les planteaba para el seminario de hoy. Uno de los sitios que localizamos está en un área que era el que yo les presentaba recién con el modelo fotogramétrico, que se llama Flat Top, que se encuentra, de nuevo, ¿no? Península Fildes. Y no se ve el puntito es ¿no? Tenemos la península Fildes, esta es el área de Flat Top, que se encuentra en la zona suroeste de la península. El sitio que estuvimos analizando se llama Tómbolo 2, que fue registrado por primera vez por Rubén Stechberg
informado por primera vez por Ruben Stegner en 2007, los sitios en todos los procesos de investigación en general en la Antártida, pero los sitios arqueológicos tienen un proceso, ¿no? Uno trabaja para un programa nacional, ese programa nacional debe informar al Tratado Antártico de lo que se está haciendo. Entonces, la primera vez que Chile, como país, menciona estos sitios es en un informe que presenta Ruben Stegner en 2007. Ven que este es un sitio, es una estructura muraria, ¿no? Es una acumulación de piedras locales en forma de L, pero que también está relacionada con un terraplén, que ahora lo vamos a ver, que eso fue parte de la reinterpretación que hicimos nosotros sobre la ocupación de ese sitio. Bueno, esto es un poco el análisis, parte de la metodología de intervención que nosotros realizamos. Nosotros teníamos esa estructura muraria, la primera delimitación del sitio que hace Ruben Stegner es esa estructura, y nosotros a partir de la intervención que realizamos hicimos una reinterpretación del área de ocupación de ese sitio por la presencia de materiales en superficie. Es decir, nosotros desarrollamos un proceso de prospección intensiva de toda el área vinculada. Aquí está la estructura. Y a partir de esta prospección intensiva que realizamos alrededor de ese sitio o en áreas cercanas a ese sitio, logramos tener otra percepción del área de ocupación, ¿no? del área de actividad vinculada con ese refugio. Los puntitos rojos son fragmentos de vidrio, que son los que voy a utilizar ahora para la interpretación. Son fragmentos de botellas de vidrio, que ahí puse algunas. Algunas estaban muy superficiales, pero otras necesitábamos intervenir un poco el musgo que había sobre ellas, que tiene sus complejidades porque el tema de la protección ambiental en la Antártida es muy estricta. Entonces nosotros no podíamos levantar todo el musgo para ver cuáles eran los materiales que teníamos en superficie. Entonces lo único que podíamos hacer era, por ejemplo, acá salía una parte de la base, entonces limpiábamos un poco para sacar eso. Pero muy probablemente, no sé si se logra ver, pero ven que la presencia o el levantamiento que nosotros hicimos de materiales están principalmente relacionados con áreas limpias, libres de musgos. Muy probablemente en esta zona, en donde hay más musgos, haya mucho más material. También nos pasa algo que pasa en otras zonas, pero pasa muy específicamente en la Antártida, que es que encontrábamos acumulaciones de fragmentos de botella de vidrio dentro de la estructura, porque eran otros investigadores que, pensando de que los animales, porque esto sigue siendo un lugar de presencia de lobos marinos, que los animales se podían cortar o se podían lastimar con esos vidrios, los levantaban y los acumulaban dentro de la estructura. Es decir, tenemos una acumulación de fragmentos de vidrio dentro de la estructura, no porque sean lugares de mayor actividad, sino porque han habido otros procesos tafonómicos y postdepositacionales que los han ido acumulando ahí. Bueno, un poco lo que veíamos a partir de un análisis inicial de esos fragmentos de vidrio eran que, si bien nosotros la primera aproximación que teníamos y la primera interpretación era que eran botellas, ahora voy a contar un poco cuál es la interpretación tipológica de esas botellas, pero muy rápidamente nos empezamos a dar cuenta que esos fragmentos de botellas de vidrio no eran solo botellas fracturadas, sino que habían sido utilizadas como materia prima para la confección de instrumentos. Entonces acá, estos son dos casos. Esto es un fragmento de pico, cuello y hombro, en donde se ve, no sé si se logra ver por la resolución de la imagen, pero se logran ver unos retoques sobre todo el filo para la generación de un raspador. Y aquí abajo también hay muy pequeños retoques para la producción de un filo también de raspador. Y en esta base también hay algunos retoques y algunas melladuras
que sugieren la utilización de esa base como raspador. Y esto, en los primeros momentos empezamos a pensar que era algo esporádico o eran muy pocos los fragmentos que podían haber sido utilizados, pensando en los antecedentes que teníamos en la materialidad. Pero al desarrollar mayores procesos de análisis, vimos que esto era parte de la regla. Era un sistema de reutilización de este vidrio como materia prima para la confección de instrumentos. Entonces, a partir de ese análisis empezamos a observar algunos procesos de modificación o de transformación de esa materialidad bastante más complejos. Esto, ¿qué les sugiere? ¿Qué pensarían de esta fractura? ¿Escotadura? Nosotros lo que interpretamos, y mirándolo con mayor detenimiento y con otras, convocamos a varias personas para interpretarlo con nosotros, parece un agujero, una salida agujero de bala, de munición, ¿no? por las marcas de percusión, ¿no? Y parecería ser el mismo tipo de agujero que se generan en un hueso. Lo que nos llamaba la atención era de que la parte de adentro estaba intacta y el agujero estaba perfecto y el vidrio se había fracturado. Y esto lo empezamos a ver, empezamos a observar con mayor detenimiento a partir de esta evidencia bastante clara en el resto de las bases, y veíamos que esto se repetía en varias bases. Y después, observando con mayor detenimiento algunos de los otros fragmentos, este es un fragmento de cuerpo de la botella, veíamos no solamente que el filo había sido retocado, tenía micro retoques para generar un tipo de filo específico, un ángulo que estaba muy bien cuidado, que también lo empezábamos a ver de forma redundante en otros instrumentos, sino que en este caso teníamos una modificación del filo distal para generar muy probablemente un enmangue, ¿no? Parecería ser un lascado que lo que busca es generar un tipo de plataforma ahí para enmangar. Entonces ya ahí el nivel de complejidad que nosotros empezábamos a ver en esos instrumentos era mucho mayor, del hecho de que se me rompió la botella, la agarré y la uso porque el vidrio corta. No, ahí la aplicación de técnicas muy, muy finas y muy depuradas y de forma redundante que nos generan otro tipo de evidencia a nivel instrumental y tecnológica, ¿no? A nivel tipológico, las botellas que estábamos encontrando, tomando un análisis que hizo Moreno en los fragmentos de vidrio de los sitios de Byers, de la isla Livingston, es decir, de otra de las islas de la Shetland del Sur, veíamos que eran, lógicamente, botellas cilíndricas en su mayoría, de vidrio negro, es decir, este vidrio verde muy oscuro, como lo propone Jones, de fabricación inglesa, que principalmente servían para el transporte de cerveza o ron. Por si preguntan, no encontramos ninguna con su contenido. Y habían sido fabricadas entre 1785 y 1820. El vidrio nos permite tener una cronología bastante afinada sobre los procesos de producción de este tipo de botellas. Además, luego de 1820 las botellas empiezan a producir en base a moldes. Entonces nos da una cronología interesante, porque en 1820 fue la fecha de descubrimiento de la Antártida. A nivel estadístico, muy brevemente para presentar lo que les decía sobre el uso de los filos como instrumentos, teníamos 132 fragmentos que recolectamos en esta prospección. De esos 132 fragmentos nos daban un número mínimo de botellas de 11, porque teníamos 7 bases completas y 4 partes. De esos fragmentos teníamos 206 filos con posibles marcas de uso.
en 85 de los 132 fragmentos. 22 instrumentos tienen un solo filo con marcas de uso, es decir, de los 85 fragmentos con marca de uso, solamente 22 habían sido utilizados una vez, un solo filo. Es decir, había la mayor parte de esos fragmentos habían sido utilizados en más de un filo. Y teníamos 8 filos con retoque, es decir, con modificación de la superficie de ataque o del filo activo. Había un uso, pero también había una transformación bastante intensa de esa materialidad. Y bueno, ahora les voy a mostrar, saliendo un poco del tema de los vidrios y del tema del uso del vidrio como materia prima, otro elemento que localizamos y que registramos en esta intervención, que sí es relativamente original. A ver si lo puedo. Es un raspador en una materia prima local que se llama, es un jaspe rojo, ¿no? Acá ven la superficie, el filo de ataque del raspador sería este, tiene evidencias de formatización, es decir, de modificación del filo, del ángulo de filo. Es decir, hay un proceso de producción bastante complejo del instrumento. Hay una modificación también de la forma base que tenía este instrumento. Entonces nos permite generar una idea de complejidad a la hora de producir esta herramienta. Entonces lo primero que hicimos, después de localizar este instrumento, fue salir a buscar. Localizamos no solamente este, sino que encontramos otros dos raspadores similares. Salimos a buscar posibles fuentes de aprovisionamiento de esta materia prima para confirmar de que ese proceso, que toda la cadena operativa se hubiese dado de forma local, ¿no? Entonces localizamos fuentes de aprovisionamiento de ese mismo jaspe rojo con evidencias de extracción, es decir, localizamos la fuente primaria de obtención de la materia prima, y en el sitio también encontramos lascas de reducción de parte del proceso de formatización de las herramientas. Es decir, teníamos toda la cadena operativa, teníamos evidencias de toda la cadena operativa en este sitio. Entonces, a partir de toda esa evidencia, nosotros retomamos las ideas, los conceptos teóricos que teníamos como para generar una reinterpretación del proceso de producción de este paisaje antártico, ¿no? Que era, al momento que nosotros empezamos a intervenir, teníamos una perspectiva de estos procesos de ocupación, y a partir de la evidencia que nosotros teníamos, empezamos a repensar la forma en la que se había dado este primer momento de ocupación humana. Entonces, proponemos que los sistemas de objetos condicionan la forma en que se dan las acciones, y los sistemas de acciones relacionados con las técnicas, las intenciones y los propósitos de una sociedad llevan a la creación de estos nuevos objetos o la transformación de objetos preexistentes. Evidentemente, cuando los sujetos actúan sobre este espacio objetivado, no lo hacen sobre los objetos como realidad física, sino como realidad social. Hay una intencionalidad y hay un propósito que genera una forma de intervenir sobre esa materialidad. Los objetos sociales ya valorizados, en los cuales la sociedad busca imponer un nuevo valor lógico para un momento histórico dado. Es decir, a partir de la incorporación de ese proceso intelectual se genera un nuevo valor social sobre esos instrumentos. Entonces, los procesos de territorialización son una característica esencial de los paisajes que conllevan múltiples intervenciones, visibles e invisibles, e imponen una forma de regularizar, ordenar, utilizar e interpretar el espacio por parte de una comunidad. Tratamos a partir de esa evidencia, de esa nueva evidencia material, empezar a incorporar elementos de interpretación de la producción de ese paisaje para
empezar a desarrollar o a generar una perspectiva más compleja de la ocupación antártica en ese momento. Esto es una fotografía de loberos de principios en realidad de fines del siglo XIX, con grupos indígenas del Índico. Pero lo que es interesante también es ver cuál es el tipo de vínculo que generan esos loberos, ¿no? Por ejemplo, acá lo está agarrando con el brazo, es decir, había como un contacto bastante cercano entre los loberos y los grupos indígenas. Es decir, los loberos generan una proximidad con los grupos locales que no estaba siendo reflejada en la forma en la que se construye la historia de estas poblaciones o de estos grupos en toda la región. A partir de esta evidencia y a partir de esa conceptualización intelectual, algunas de las preguntas que nosotros nos estamos haciendo a futuro y que van a demandar análisis bastante más complejos son esta presencia física, la presencia de evidencia del uso de tecnología indígena. ¿Significa presencia física de indígenas en la Antártida o significa transmisión de conocimiento? Es decir, a partir del vínculo que tienen con estos grupos. En caso de que esté relacionado con presencia física, ¿a qué parcialidad o parcialidades pertenecían? Es decir, ¿cuál era el origen de los indígenas que participaron de los procesos de cacería lobera? Y sobre todo, ¿qué tipo de vínculo tenían con esos loberos? Es decir, que trabajaban en contextos de esclavitud, ya se habían empezado a generar algunos tipos de contratos o de vínculos más formales entre los loberos y los indígenas. Bueno, estos son solamente 3 posibles preguntas que nos van a ir guiando algunos de los análisis y algunos de los procesos de investigación que vamos a empezar a desarrollar a futuro. Pero bueno, esa era un poco la presentación que quería darles. Bueno, este es parte del equipo de investigación que hemos tenido en todo este proceso. Y nada, bueno, muchas gracias por escuchar.